Gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Muy bien, y estamos culminando esta segunda fase de los programas del día jueves y hoy es 2 del 06 del 2022 y estamos a escasos 388 días de la primera vuelta. Han sido invitados todos, uno les da la gana, otro no les da las ganas, pero nuestra responsabilidad la hemos salvado y tenemos las evidencias que cada uno de ellos ha sido invitados, el Grupo Semilla, Partido Semilla, WINAC, Telma Cabrera, hasta los mensajes propios que le he enviado. Así que hoy me honra con su visita el nuevo secretario de la URNG, recientemente electo. ¿Así es? Así es. Don Carlos Barrios. Bienvenido. Gracias, Chiqui. Don Carlos Barrios, ¿cuántos años tiene? Tengo 50 años. Yo todavía le gano por 3. ¿Qué le parece? Qué alegre. La URNG ha sufrido modificaciones. Ha habido alternancia al poder, ¿verdad? Yo le estaba contando tras bambalinas un incidente de una invitación que me hicieron a mí hace años a Capistrano, un líder grande de este partido. Yo quiero preguntarle, iniciando, artículo 20, inciso 8, inciso H, por favor pongámoslo en pantalla. ¿Cuál es la ideología de la URNG? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos entonces en un proceso de transición en el partido, en un proceso de renovación de cuadros, y en cuanto a la postura ideológica de nuestro partido, pues es social, es de izquierda, así de manera contundente. Nosotros somos un partido de izquierda, en el 98 se conforma, ¿verdad? Y venimos entonces con este postulado en favor de lo social, en favor de las mayorías, en defensa de quienes han sido históricamente excluidos y totalmente en contra de estos actores y sectores elitistas de la oligarquía que históricamente pues, se han aprovechado de las necesidades, acumulando riqueza a través del desconocimiento y muy bien intencionado de las clases que están en los campos, en la misma ciudad, en la periferia de la ciudad. Pues nuestra postura ideológica entonces es defender de manera social, de manera contundente a estos actores y sectores. Muy bien, sigo preguntando, ¿qué cree la URNG con respecto al mercado? ¿Cree en el libre mercado, en la competencia? ¿Cómo debe ser el Estado, grande, pequeño? ¿Creen en un solo Dios? ¿Quién conforma la URNG? Hoy día, ¿quién conforma la URNG? Ya. Muy bien. La URNG está conformado por pueblos originarios, por campesinos, por obreros, por mujeres, jóvenes, ¿verdad? Y que están principalmente en un sueño de esperar un nuevo país, un país diferente a este que hemos tenido históricamente, y que nosotros sí creemos en un mercado que pueda ser competitivo, pero en igualdad de oportunidades, en un Estado grande que lógicamente permita y genere las condiciones para participar de manera equitativa, igualitaria a todos los actores y sectores, y que la riqueza sí sea redistribuida, ¿verdad? Principalmente a quienes están abajo generando esa riqueza. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, por favor. Artículo 20, inciso H. Ustedes el día de hoy a través de medios de comunicación, ustedes pueden dar formación, capacitación, pero también pueden difundir su ideología, ya lo hizo. Ahora también pueden difundir en medios de comunicación, y Vea Canal es un medio de comunicación desde hace 17 años. Pueden difundir su programa político, propuestas políticas y posiciones políticas, aparte de convocatorias y otras actividades. Pero en el marco de programa político, propuesta política y posición política, yo quiero preguntarles en 3 ámbitos. El económico, el social tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, ¿verdad? Y el tema de gobernanza y gobernabilidad. Ahí quiero también que me diga cuál es la posición política del partido con respecto a la intromisión extranjera y cómo nos debemos de respetar todas las naciones en el Concierto de Naciones con la Convención de Viena, artículo 41. Bien, quizá con esto último, pues nuestro país últimamente ha estado en una crisis
de gobierno, de manera, la democracia ha sido atentada, hay momentos en donde la población está sobreviviendo, ¿verdad? Y mucha de la población está dejando de participar, pero es por la situación económica. Nosotros creemos de que esta situación de gobernabilidad en el país es intencionalmente generada y que todo este proceso de cooptación de las instituciones del Estado, o sea, es bastante complicado y está a punto de complicarse aún más. Creemos de que nosotros como país y como pueblo somos quienes tenemos la gran responsabilidad de sacar adelante a nuestro país y lógicamente no debe haber intromisión de otro país. Así como nosotros debemos de respetar la soberanía de otros países, así nosotros tenemos que hacer que se nos respete la nuestra. Y lógicamente los diferentes actores y sectores sociales, económicos y políticos somos los llamados a hacer el papel que nos corresponde en cada uno de los niveles en donde estamos para poder hablar, dialogar, consensuar y sacar adelante a nuestro país. Y lógicamente visibilizando a quienes nos han llevado a esta situación de crisis de gobernabilidad y democracia en el país. En cuanto a la parte económica, nosotros creemos de que hay una situación de empobrecimiento en nuestro país, ¿verdad? Principalmente hay legislación en la parte social, en la parte laboral, creemos de que hay una legislación muy antidemocrática, muy en retroceso de derechos, y creemos de que en la parte económica para nosotros es importante porque tenemos que hablar de equidad, tenemos que, por ejemplo, en el campo y en algunos lugares de la sociedad, las mujeres, aunque tienen un mismo trabajo, ganan menos que los hombres. Ahí empezamos con grandes diferencias y nosotros como partido sí creemos de que igualdad de trabajo, igualdad de salario, igualdad también entre hombres y mujeres. Porque no puede suceder de que las mujeres tengan menos ingresos haciendo exactamente el mismo trabajo. En el campo, por ejemplo, en las fincas cafetaleras, todavía encontramos explotación, todavía podemos encontrar el aprovechamiento de aquel término que todavía pareciera histórico, ¿verdad? Del término colón, ¿verdad? O colono, el que nace y está al servicio de un patrón, pero sin derechos laborales. Entonces nosotros creemos de que el país todavía tiene que revisar toda esta situación salarial, toda la parte económica, en la parte social consideramos de que el sistema educativo hay que revisarlo. Hay grandes capacidades en el país de mucha niñez, de mucha adolescencia, de mucha juventud, con mucha intelectualidad, pero el sistema educativo los está frenando. Ese sistema educativo hay que revisarlo. O sea, es imposible que nosotros, ¿cuántos años tenemos un modelo de educación, pero salen muy pocos valores? Aquí tienen que salir intelectuales, científicos, hombres y mujeres. Aquí mismo en el país deberían de generarse esas condiciones, pero no se generan. Hay un modelo muy atrasado en el sistema educativo. Y en la parte de salud, creemos nosotros de que podemos ver cómo fue manejado de mala manera la pandemia, la mal llamada pandemia o la plandemia como pandemia. La que sigue desde el canal, ya viste, le digo pandemia. Y entonces creemos de que el despilfarro de grandes millones de quetzales, el vencimiento de vacunas, etcétera, solamente es una muestra de cómo está el sistema de salud, de cómo es mal manejado por un médico. Entonces, aparte, no solamente la asignación presupuestaria, en donde doctores y todo el personal de salud se queja de salarios infrahumanos, diría yo, no les pagan a tiempo, equipo y medicamentos, todo eso está en un caos en nuestro sistema hospitalario. Entonces, y en donde hay territorio, en donde hay pobreza, en donde hay niñez en desnutrición, ¿cómo es posible que esto se pueda combinar? Un mal manejo, poca asignación presupuestaria en territorios en donde hay pobreza, en donde hay desnutrición. Todo eso nosotros creemos como partido de que sí es urgente poder revisarlo. Y aparte de eso, que la población se dedica lógicamente a sobrevivir, no se percata de que hay
nueva asignación presupuestaria, en modificar el presupuesto para prepararse rumbo a la campaña electoral, con excusas no, de que hay que atender a la población, pero la población no está siendo atendida. Entonces nosotros creemos de que esto es un aprovechamiento también, no es descuido de la población. La población en el interior del país está sobreviviendo, está dedicada. En la capital también estamos muchos sobreviviendo. Seguramente. Y el patrimonio ha bajado, se ha mermado. Muy bien. Precios, topes y subsidios. Parte económica. Sí, en la parte de los subsidios, nosotros tenemos un análisis de que es importante de que los subsidios, la población a quienes se dice que va a beneficiar, en realidad lo sienta. O sea, y no solamente en teoría, sino que en realidad, por ejemplo, si a una ama de casa el subsidio son 20 quetzales, 20 quetzales en un hogar promedio del interior del país, o sea, son 20 quetzales que puede sostener un tiempo de comida en su hogar. Ya no alcanza, por supuesto, ya no alcanza. La piña cuesta 15. Pero eso es la situación de pobreza que está viviendo la gran mayoría realidad de familias. Todos los niveles socioeconómicos. Exactamente. Entonces, esos 20 quetzales, si en realidad estuvieran llegando, sería de gran ayuda a estas grandes mayorías de familias, ¿verdad? Pero eso no se está sintiendo. Entonces, y es más, por ejemplo, en la parte de los combustibles, nosotros creemos de que en teoría se está asignando, pero hay que ver quiénes son los que en realidad se están quedando con ese subsidio. O solamente están haciendo la pantalla. ¿Un mes cuánto le está costando al pueblo de Guatemala un mes de subsidio? Millones de quetzales. Y de todas maneras el subsidio lo paga el pueblo. Sí, eso es lo que llora sangre. Llora sangre esto porque la población cree que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo y así lo plantea, cuando en realidad el gran esfuerzo es para preparar estas grandes bolsas de plata para ir rumbo a las elecciones 2023, y la población no está sintiendo. Por ejemplo, en el transporte público, por ejemplo, esto debería de sentirse ahí, pero en lugar de bajar, el precio del pasaje va para arriba. Y cuando sube, ya no va a bajar. Vamos a ver si baja o no baja. ¿Verdad? No terrible baja el tema. Recursos naturales. Es una pregunta que me fascina. Vean, quiere decir vida, ecología y ambiente. Vea canal. Va a favor de la vida, de la ecología y del ambiente. Y el tema de los recursos naturales. Si no, allí está la riqueza, pues. Exacto. Sí. Para nosotros es importante como partido, nosotros en uno de los actores principales que están, cuando usted decía quiénes conforman la URNG lo conforman hombres y mujeres, pero también pueblos, el pueblo maya, Garífuna y Xinca, y en relación al pueblo maya, el pueblo maya pues tiene una cosmovisión. El pueblo maya tiene, y no le llama recursos naturales, le llama bienes naturales, porque los pueblos consideran que son parte de un sistema, no los bienes naturales de un territorio, y entonces hay que respetar a lo que nos da vida, a este ecosistema que hay que respetarlo, nos da aire, nos da agua, nos da leña, nos da, etcétera, pero hay que cuidarlo. Oro, plata, por ejemplo, gas, petróleo. Entonces eso, nosotros creemos de que hay que respetar principalmente cuál es ese territorio y qué derechos. Por ejemplo, ellos también están hablando de derechos a ese territorio. Entonces nosotros creemos de que aprovechando muy bien, pero en consenso con los pueblos, en acuerdo con los pueblos, eso se puede hacer. Pero si la cosmovisión y los pueblos también lo permiten. Por ejemplo, yo conozco muy de cerca un caso de Quetzaltenango, en donde el aprovechamiento excesivo de los recursos está generando el taponamiento del sistema de drenajes en la ciudad. Pero la ciudad no alcanza a ver cuál es la causa. Entonces, la causa es el aprovechamiento de unos y el impacto negativo para otros. Y en donde hay deslizamientos, hay muertos, hay inundaciones, ¿sí? ¿Y cuánto pagan? O sea, pagan 300 quetzales a la municipalidad al año, 300 quetzales al año, las empresas mineras. Entonces nosotros como partido, o sea, eso no es justo. ¿Y cuál es el presupuesto que regresa a las comunidades en desarrollo?
Podríamos hacer un estudio a través de las diferentes universidades u otras instancias, cuál es entonces el índice de desarrollo, comparémoslo, cuántos años, 30 años que tienen las empresas mineras de estar ahí. Entonces hagamos ese crecimiento de desarrollo humano en esos 30 años. La pregunta sería, ¿y qué ha ganado el Stor con la mina de los rusos y ucranianos ahí? O sea, yo no veo que hayan nuevos millonarios ricos o que dejó de existir la pobreza. ¿Quién está ganando? Los recursos son del Stor. Exacto. Ajá. O sea, de todos los guatemaltecos, pero en ese momento de todos los guatemaltecos, no exclusivamente del Stor. Entonces, ¿y dónde está la riqueza? Si se los llevan los rusos y los ucranianos, quiere decir que sirven. Exacto. Y se las llevan a tierras raras con costo cero. Y estamos agradecidos que vengan a hacer 3 pedazos de porquería nuestro ecosistema. Y hay enfrentamiento entre unos defendiendo el desarrollo que dejan y otros sabiendo que es padecer eso. Otro ejemplo, hubo grandes lluvias hace 2 y 3 días. Y debo de decir que me fascina cómo está hablando una persona que se dice ser de izquierda. Y aquí tienen a una mujer conservadora, empresaria desde la cuna, pero no maldita mercantilista. Y quiero decirle que coincidimos en muchos términos, en muchas posiciones de cómo vemos la vida. Comenzó a llover en Zacapa, mi amiga de Zacapa. Y se hizo mierda el pueblo, está en suelo. Sí, se cayó el puente. Pero no hay árboles. Pero la montaña de la Granadilla o no sé qué, está talada. Y nadie dice nada porque alguien tiene desarrollo, aunque haga 3 pedazos de mierda al resto. Y tengo sangre Zacapa, de Huité. Fíjese usted, soy una mezclita y una cajita de sorpresas. Ese es desarrollo. Vienen grandes torrenciales y se hizo mierda Zacapa. Igual se hizo mierda todo el país, porque en nombre del desarrollo talan. Yo me cansé de pasar fotos en este canal de los camiones que por ahí pasan y en carretera El Salvador que van con unos troncos que son forests, son selvas y son bosques naturales. Una vez lo corten, no lo vuelven a regresar. Son unos tallos gigantes. Es que la pregunta ahí, Karina, es ¿desarrollo para quién? Es que esa es la chingadera, ¿va? ¿Quiénes ganan? Entonces tenemos un modelo de desarrollo de acumulación, de aprovechamiento de unos cuantos. Por ejemplo, eso, si el 1% le queda al país y el 99% el sale... CADE y todo lo que sacan del Stor es regalía cero. Por ejemplo, cero. Entonces aquí, bueno, cuando usted preguntaba, ¿y quiénes se benefician en el caso del Stor? Recordémonos lo de la alfombra mágica. Ese caso de la alfombra mágica se quedó ahí. Debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra, ¿sí? Se quedó ahí esa plata. Entonces, ese tan solo es un caso. Ahora, ¿cuántos medios de comunicación como este también están limitados y que están censurados para sacar este tipo de información? Porque eso es importante, porque la población sí debería de manejar y tener esa información. ¿Cuánto le cuesta al país y a ese territorio en donde están explotando X, ¿verdad? Si es minería para materiales de construcción, es cobre, gas, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿quién se beneficia? Buscan petróleo, encuentran gas y dejan que se desperdicie el gas. Pero luego los pueblos, y ahí nos olvidamos en qué país vivimos. Se olvida de que es población quechí, si es mam, si es cachiquel, etcétera. Que ahí tienen una manera de compartir y de convivir y de proteger las montañas o los cerros. Y luego viene la criminalización, o el asesinato, la persecución, etcétera. Y viene entonces la imposición del Estado. Hay que imponerlo, ¿verdad? Para cuidar los intereses de quién, para cuidar el desarrollo de quién. Y de los rusos y ucranianos, porque pobre Putin y pobre el otro atarantado, ¿cómo se llama? Zelensky. Eso. Qué dolor. Eso es el país. El tema de los recursos naturales no es un tema ideológico, es un tema de nación y de amar a la patria y a la nación. Es un tema de dignidad. Como dicen los pueblos, es un tema de la madre tierra. De ahí. Aquí hacen lo que no se puede hacer en Israel, lo que no se puede hacer en Estados Unidos, Canadá. lo que no se puede hacer en Canadá, lo que no se puede hacer en Noruega, lo que no se puede hacer en Dinamarca, lo que no se puede hacer en España. Claro.
para los que conocemos algunos otros países, o si no, solo googleen en San Google. Claro, y entonces se dan necesitamos cuenta. de diputados que hagan este tipo de legislación para generar entonces normas, todo el aparato jurídico, para generarle estas condiciones y que vengan con mucha facilidad. De eso estamos hablando aquí. Ya habló de la intromisión extranjera, qué lindo Sí, lo que dijo, sí, sí. va, a la mierda con los que quieren chingar aquí. Así es. En otras palabras, Así es. en un buen español de la Karina. Muy bien, ahora hablemos, por favor, Chiqui tiene una pregunta para usted y con esto cerramos, pero yo le quiero preguntar, asambleas, ¿cómo van con todas las asambleas? ¿Cuándo comienzan a postular candidatos? Ya. ¿Cómo van? Bien, esa es una buena pregunta porque nosotros justamente empezamos a mediados de julio, vamos a hacer nuestra convocatoria para todas nuestras estructuras que tenemos como partido en el país. Estamos en 88 municipios, en 12 departamentos, y entonces vamos a hacer ese llamado a partir de mediados de julio. Estamos ya preparando todo el sistema que tenemos ahí organizativo interno para poder entonces hacer ese llamado. Entonces tenemos de aquí a mediados de julio hasta el 27 de noviembre, que es nuestra Asamblea Nacional. 27 de noviembre. 27 de noviembre es nuestra Asamblea Nacional de postulación de nuestro binomio presidencial. ¿Y el resto de postulaciones? Entonces están en ese Antes, periodo. a priori. Exactamente, así es. Muy bien, gracias. Chiqui, Sí, mi pregunta es, ¿la URNG tiene estudios de descentralización del Estado? Sí, efectivamente. Por ejemplo, nosotros todo lo que planteamos no podemos obviar los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dieron punto de partida para la ley de descentralización en el 2002, la actualización también del Código Municipal y la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Entonces, para nosotros es importante, o sea, eso viene de los acuerdos de paz y ahí está estipulado. Lógicamente, en letra, en teoría, eso es lo ideal que debería suceder. En la práctica, el Estado sigue ausente en muchos territorios, Entonces, para nosotros, la descentralización del Estado sí debería de darse. Está escrito y ese fue uno de los planteamientos en la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, eso no se está cumpliendo, ¿verdad? Y creemos de que eso es incluso, por ejemplo, solo por citar un caso, amarrando con una de las preguntas, en salud, por ejemplo. O sea, el Estado debería de estar presente en todo el territorio del país, pero todavía hay población que carga a sus enfermos sí. No hay ni camino. No hay ambulancias, no hay caminos. O sea, ahí es una muestra de la urgente necesidad de concretar la descentralización del Estado. Hablemos de la Policía Nacional Civil, hablemos del mismo Ministerio Público, hablemos del organismo judicial. ¿Sí? Y hablemos entonces de programas, políticas y proyectos a través del sistema de consejos de desarrollo, que de repente es lo más próximo que hay. Pero eso todavía hay que cuestionarlo, hay que ver para qué es instrumentalizado el sistema de consejos de desarrollo en los consejos comunitarios. Eso. Todos lados por donde se levante el petate. Muy bien, la cámara es toda suya. ¿Cómo se despide? Pues bueno, agradecer primero la invitación e invitar a la población, ¿verdad?, de que esté atenta a estos programas o que mire, ¿verdad?, cuáles son los partidos que han pasado por acá. Nosotros estamos en este proselitismo, ¿verdad?, que es lo que nos faculta el artículo 20, inciso H, ¿verdad?, en donde nos damos a conocer y decirle a la población que esté pendiente a los grandes acontecimientos políticos, económicos, sociales del país y que nos posicionemos frente a ello porque el país es nuestro y quien lo debe sacar adelante somos nosotros. Eso. Gracias. Qué bueno conocerlo y es el nuevo secretario general. Así es. Puede andar por todo el país difundiendo ideología, capacitando y formando. Eso es. ¿Qué tal? Buena onda. Bendiciones y bienvenidos a canal. Muchas gracias, Karina. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Chiqui.
Gracias a ustedes y gracias por su participación. Estamos a la orden. Muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana en un programa más de los días viernes, en una mesa donde se analizan diferentes temas de Por unas elecciones libres 2023. Sigan en sintonía. Aquí le dejo.